HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Conduce Julia Martínez Estrada. Dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento. No tiene sentido sin la construcción colectiva, sin la dimensión comunal. No puede existir sin una multiplicidad de voces que la rodean. Su identidad depende de eso. Su riqueza, valor y su misma personalidad se ha forjado con experiencias diferentes. Diferentes en sus formas de narrar, variadas en la capacidad para representar, plurales en la concepción de un mismo concepto, diversas en la manera de apropiarse de él. Se propone hablar de cosas distintas cada vez, y el sentido de cada conversación se lo da quien la tenga en sus manos. Es un diálogo en doble vía, una interacción que se configura con las experiencias previas, con las sensaciones del momento, con la forma de navegar el contenido. Y nunca es una camisa de fuerza. Es una lectura que va por los géneros y las experiencias estéticas del cuento, la poesía, la ilustración, el collage y la fotografía. Contiene, almacena y cultiva. Además, es un acompañante que puede unirse en cualquier esquina, que está dispuesta a juntarse en el momento que lo necesite quien la busque, que cabe en todos los espacios. Recorre lo común y universal. Tenemos mar, tenemos casa, tenemos pandemia, tenemos miedo, tenemos fiesta, tenemos poderes. Viaja por los caminos no tradicionales. Atraviesa formatos híbridos para lectores con curiosidad. Este es un recorrido por la edición independiente y experimental. El viaje de un contenedor en donde crecen cosas distintas. Una ruta por la revista Matera. Ay, mi hermano Toño Sala, le mandé a pedir perdón, que es una composición, que no le vaya a dar rabia, que se acuerde que en las aguas, subido ahí de la gallera, me llevaba toda carrera, que no me dejó hacer nada, pero fue cuatro palabras, que solo cantaba cualquiera, pero fue cuatro palabras, que solo cantaba cualquiera. Detrás de la revista Matera está Manuel Kalmanowicz González desde 2009. Manuel nació en Bogotá. Escribe, dibuja, da clases y edita. Ha sido periodista, reseñador de películas para Semana, contribuidor para Arcadia, traductor de programas deportivos y tendero en un alquiladero de películas. Es profesor de cátedra en la carrera de Artes Visuales de la Universidad Javeriana. Y hoy es nuestro guía de viaje en Cartografías. Manuel, bienvenido a Cartografías Editoriales. Gracias por la invitación, qué rico estar acá. Bueno, a Siglo le emociona mucho estos proyectos independientes, proyectos que por un lado nos traen ideas de diversos autores, pero también proyectos que piensan en la comunidad como un elaborador, por decirlo de alguna forma, del sentido de un proyecto editorial. Entonces, cuéntanos cuál es el recorrido de hoy y en qué vehículo de viaje nos vas a llevar. Vale, escogí un recorrido que no es muy imaginativo, pero es un recorrido que yo hago a menudo y es como viajar por carretera entre Bogotá y Choachí, que uno sube por las montañas, se mete como por la Universidad Distrital, ahí hay una carreterita, y uno sube, pasa a Guadalupe, pasa al páramo de Cruz Verde y luego baja y llega a Choachí, que está a 1600 metros. Entonces es un viaje largo, es súper bonito, pues no es largo porque uno se lo hace en una hora, pero pasa por muchos pisos térmicos, el páramo es hermoso y uno siente como la diversidad de climas que hay en nuestro
trópico, ¿no? Como que la vegetación y la vida y todo, el aire, todos los olores, todo cambia dependiendo de uno qué tan alto esté. Entonces es un recorrido cortico, pero al mismo tiempo es súper variado. Bueno, entonces vamos a Choachí Vamos a Chichín. y cómo ese recorrido desde Bogotá a Choachí se asemeja con el nacimiento y también con toda la gestión de la revista Matera. Bueno, sí. Pues me parece que es bonita igual la premisa de estos programas, pues porque el viaje es una estructura dramática, ¿no? Como que comienza, tiene un medio y termina. Ujú, Pero digamos que Matera todavía no ha terminado, entonces uno puede pensar en el viaje de ida y vuelta, entonces como que es un loop infinito. Bueno, exacto. mientras uno esté. Entonces, ¿cuándo comenzó? Comenzó, bueno, como dijiste tú, en el 2009. Yo había estado viviendo afuera un rato en Estados Unidos, como 8 años viví allá, y me devolví y yo desde hace mucho tiempo tenía, pues yo antes había trabajado en periódicos y, o sea, me gustaba escribir y me gustaba como todo el asunto de diagramar y publicar y todo eso me llamaba un montón la atención y cuando volví decidí que lo quería hacer. En parte fue una respuesta pues eso que tú mencionas de la comunidad es bien importante y era una respuesta como que yo conocía un montón de gente que me parecía que hacía cosas muy chéveres y que no tenían como un lugar donde esas cosas como que tuvieran sentido. Como que obviamente existen otras revistas culturales y existen, y pues todos los proyectos igual responden y dialogan con las cosas que existen de antes, pero yo sentía que esa, digamos, sensibilidad, que es la mía y que era pues como la de gente que conocía, como que no tenía mucho lugar, como que uno, pues existe todavía como una revista como El Malpensante, pero El Malpensante, digamos, es muy como de ensayo muy serio, o de unas polémicas que también como que son muy serias. eh, y Matera, pues no es, o sea, es seria en su espíritu, pero no es seria en... Ocho, me parece que Matera tiene algo como de levedad, y eso es bonito, y eso es importante, y en la vida es importante. Y entonces como que en el contexto donde nace Matera, sí, como que yo sentía que había pues unos proyectos donde una clase de expresión, porque también nació desde el comienzo con la idea de que fuera muy múltiple y que cupiera como lo que tú decías, collage y fotos y dibujos y ensayos y poesías y cuentos y diálogos, lo que sea, como que los formatos estuviera muy abierto a muchos formatos, pero sentía que algo así no existía. Como de pronto es algo que, si me pongo a hacer como genealogías, digamos que a nivel de tamaño es también una revista, como dices tú, muy portátil, es de 11,5 por 16. Em, Me aprendí ese número Ujú. de tanto estarlo haciendo, pero digamos, me remitía un poco hay una revista que hacían hace mucho tiempo que se llamaba Ecos de Occidente, que hacía una librería que tampoco existe ya, que se llama La Bújols. Y era una revista también para mí fue muy importante, muy como que me dio muchas ideas. Igual era bien distinta porque era muy germanófila, ¿no? Era como, hacían muchas traducciones del alemán, muchas cosas bastante, digamos, pesadas, pero tenía algo también muy sencillo en su formato y muy como que es lo que es, ¿no? Como que no pretende ser otra cosa que esto. Entonces, en este viaje de ida y vuelta que has tenido en estos años con la revista, Manuel, ¿cuál crees que ha sido ese vehículo de viaje que te ha acompañado y que nos llevará hoy por cartografías editoriales? Hmm. Pensaría que el vehículo, digamos, qué difícil. Digamos que soy yo, digamos que soy yo y es mi sensibilidad, como lo que a mí me interesa, lo que a mí me gusta, lo que a mí me llama la atención. Eso es lo que le ha dado impulso y ha sido la gasolina de Matera. Y pues sí, entonces volviendo a la idea de antes, como que llegué y había mucha gente que me parecía que hacía cosas chéveres, pero que no tenía un lugar. Entonces como que fue solo como hacer una especie de llamado. Y a medida que ha pasado el tiempo, pues porque ha pasado ya un montón de años,
como que ese llamado ha comenzado a atraer a otra gente que no, pues que no conozco. Entonces hoy por hoy hay mucha gente que participa que yo no conozco personalmente, como que comenzó siendo una cosa como convocando a esta gente que me parecía que hacía cosas bonitas y luego, y ahora pues ha cobrado como una dinámica en sí misma y aparece gente como que le llama la atención eso, como que se siente que gravita hacia esa clase de cosas y entonces sí hay hoy por hoy bastantes personas que contribuyen y que yo no conozco personalmente, entonces eso me parece que ha sido una cosa bonita. Pero sí, como que lo principal es mi sensibilidad, es decir, a mí me interesa la escritura, a mí me interesa lo gráfico en todas sus manifestaciones, me interesa, y lo mismo la escritura, ¿no? Como me gusta la poesía, me gusta el ensayo, me gusta la ficción, me gusta todo, pero también como muy, muy desde cierto punto, como que alguna vez una persona me decía que si yo seguía haciendo esa revista excéntrica y me parece, no sé si la persona me lo dijo como con mala intención, pero me parece que es una buena caracterización, como son unas cosas que de pronto no responden a un formato como muy tradicional, eh, como por ejemplo un ensayo académico pues no tiene lugar en materia y pues no hay problema, no es que los ensayos académicos no tengan sentido, pero como que los proyectos crean como una burbuja de sentido, ¿no? Como que hay cosas que caben ahí y hay cosas que no caben ahí, y eso no es una cosa, digamos, agresiva, no es como decir como radicalmente las otras cosas no tienen sentido, pero en este espacio que se creó, pues hay cosas que tienen sentido y cosas que no. Y entonces sí, como una cosa como excéntrica, como una cosa consciente de que el sentido del mundo no es como nos han dicho, pero tampoco sabemos cómo es, como que hay una cuestión misteriosa en la vida y que uno pues no termina es imposible como de entenderla desde lo racional. También hay una cuestión para mí gozosa, como la expresión, hay un elemento de gozo bien grande, como la explosión de que a uno se le ocurran cosas, y todo eso pues tiene lugar ahí. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra. En este recorrido desde Bogotá a Choachí vamos con la revista Matera. Esta revista ya fue descrita por su creador, Manuel Kalmanovitz. Ya sabemos cómo es su formato, ya sabemos más o menos cuáles son los temas que la mueven a seguir publicándose, y ahora vamos a echar en el equipaje diferentes cosas para entender cómo son esos diferentes ecosistemas o paisajes que nos describiste al principio, Manuel. Entonces, ¿qué llevamos en el equipaje y cómo empezamos este recorrido? Ya. Entonces, en el equipaje yo creo que lo que llevamos es sobre todo curiosidad, ¿no? Como que todavía no hemos hablado de los temas que se ha tratado en la revista. Me imagino que ahorita lo haremos, pero son unos temas que son muy sencillos. La primera revista era de pantalones, y luego la segunda fue del futuro y la tercera fue de pelo. Esas son como las tres primeras. Y la de pantalones la hice porque encontré un texto de Robert Balser sobre los pantalones y era como una polémica de que las mujeres y los pantalones, pero una polémica así como muy chiflis. Entonces encontré eso y dije, pues pucha, sí, como de cualquier cosa uno puede decir algo si uno se sintoniza, porque todo nos interpela, y esa interpelación que nos hacen las cosas, la respuesta que exige o una respuesta posible es como la creación, como inventarse cosas a partir de eso que a uno se le aparece en el mundo y uno siente como que sí, como que hay algo adentro de uno que vibra con esa longitud de onda. Entonces, sí, son unos temas muy, muy sencillos. Entonces, hablando de equipajes, pues sería un equipaje muy, muy básico, ¿no? Sí. Como
las cosas para lavarse los dientes y para peinarse si uno se peina, una pijama, un vestido de baño porque en Choachí pues, es calientico y no se puede bañar, una maleta donde meter las cosas, algo de comer, unas mandarinas. Perfecto. O unos mangostinos, que es la fruta Deliciosos, más me deliciosa. encantan los mangostinos. La mejor fruta. Y los mamoncillos, ¿por qué no? Eso es lo que se me ocurre del equipaje. Sí, una cosa muy, muy básica, nada de adornos ni nada de cosas como muy... que hagan mucho bulto y que sean muy útiles, como también a la hora de... cuando uno los desempaque, es como, bueno, traje esto por esto. Me gusta mucho la atención, Manuel, que nos mencionas todo el tiempo como un llamado a la sencillez, un llamado a que también las cosas sean simples, pero no en su versión como básica o poco profunda, sino como un acercamiento que nos permita sensibilizarnos a través de diferentes temas o a través de, por ejemplo, lo que podría ser una experiencia con un mangostino, una experiencia también en la piscina, ¿no? En Choachí. Entonces, esta primera parada podemos decir que fue a través de los primeros números de la revista que nacieron en un momento muy particular de la edición colombiana, 2009, había mucho auge de pronto de diferentes proyectos, pero tú hoy, en 2026, mantienes el proyecto de la revista. ¿Por qué tenerlo hoy y cuáles son esos diferenciales que hacen que la revista esté en circulación todavía? Pues yo siento que todavía sigue siendo importante como ese faro, digamos. Sí, yo también lo veo como un faro, ¿sí? Como que es una lucecita que está por allá lejos y que la gente puede ver. Y yo creo que uno también hace muchas cosas para uno mismo, o sea, para una versión de uno de antes. Como la versión de Manuel, digamos, adolescente o de 20 años. Yo creo que Matera es también para él. Pues obviamente ese Manuel ya no existe, pero pues yo asumo que por ahí en el mundo pues hay unos Manueles. Una cosa que para mí es bien importante en la vida son como los encuentros, como encontrarse cositas. A mí me gusta mucho también, digamos, caminar por aquí, por el centro, por la Séptima y mirar como todas esas cosas que venden por ahí. Los domingos ahí en la 17 tiene unos mercados de las pulgas increíbles. Y me gusta como esa sensación de que hay tesoros por ahí, de que uno está como caminando y está mirando y hay como un montón de tornillos y en medio de los tornillos uno se encuentra, no sé, una piedra que a uno lo emociona o como que en medio del caos de una cosa que parece que no es muy fructífera, si uno le hace zoom, uno se da cuenta que hay una gran riqueza. Y sí, o sea, lo que tú decías de la sencillez, sí, para mí es bien importante. Y digamos que a veces uno puede malinterpretar la sencillez como falta de complejidad, pero para mí la sencillez es como irse a lo esencial. Entonces, como lo constitutivo. Y es muy básico, pero al mismo tiempo eso básico permite que mucha gente muy distinta, que son la gente que contribuye cosas para Matera, se inspire o sienta se sintonice con esa longitud de onda y produzca unas cosas que son muy variadas. Entonces, cuando uno ve la revista terminada, me parece que es una cosa muy bonita. Bueno, lo estoy diciendo yo que la hago, pero si yo me pongo en el lugar del espectador y leo toda una revista, me parece una locura eso que tú mencionas, como que una cosa que parece tan sencilla y que uno dice, no sé, uno podría hacer una revista bueno, la tercera fue de pelo y es como, bueno, pero de pelo, ¿qué hay que decir? Y entonces, pues hay mil cosas que decir porque a uno le salió un pelo en una ensalada de frutas, o a uno, no sé, le salió un barro en un pelo, o uno se encontró un pelo en el lavamanos y no es de uno. En fin, como que hay mil posibilidades imaginativas o también de experiencias que están pues ligadas con estos elementos que son tan sencillos. Entonces, cuando uno lee la revista entera, lo que uno ve es esa multiplicidad. A partir de un elemento tan sencillo, uno se da cuenta que explota de posibilidades cuando nos atraviesa, cuando atraviesa la vida de las personas. Entonces, algo que es como tan
insisto, como tan sencillo, pues uno ve como que da para 170 páginas de personas dibujando cosas y de personas haciendo collages y de personas tomando fotos y de personas escribiendo y todos como sintonizándose con este mismo tema que, que es como la convocatoria. Entonces, a nivel del vehículo, pues el vehículo soy yo y yo soy quien escoge el tema. Pues yo por ahí tengo una lista larga de cosas, pero igual es una cosa que es dialogada, ¿no? Entonces tengo gente que ha participado antes y con quien tenemos el diálogo de, bueno, ¿y qué opina de que el próximo tema sea tal cosa? También a veces pasa que hay como una relación entre los temas, como que en un momento hubo unos temas como muy densos, como hubo pandemia, hubo educación, hubo sí como tres números seguidos que fueron como temas un poco como pesados. Y después de eso decidí, no, esto, pues hagamos algo para darle un girito y de ahí siguió juegos. Entonces como que también a medida que ha ido avanzando el viaje, pues como que uno comienza a verle ese componente, digamos, temporal, en el que uno dice, bueno, pasó esto, pasó esto, pasó esto, entonces ahora continuemos o cambiemos, pero entonces sí, como que eso ha pasado un montón. Ahorita mismo, las más recientes, el pasado, la que estoy haciendo ahorita, que va a salir para la Feria del Libro, es de fuego. Y la anterior fue muebles. Y la anterior fue, ¿qué fue? Fiesta. Y la anterior fue mar, y la anterior fue colores. Entonces, como que los temas, y por ejemplo, en el caso puntual de este fuego, creo que es una respuesta a mar. Como que también hay una cuestión, me parece que está surgiendo una cuestión como con los elementos. Entonces, pasó mar, luego pasó lo que te digo, pues después muebles y después, pues fiesta, perdón, mar, fiesta, muebles y Ujú. ahora fuego. Entonces como que la materia mar como que para mí dejó ahí como una cosa de que necesita un complemento y pues 3 números después el complemento es fuego. Em, entonces sí, es una cosa que también como que se va desarrollando en el tiempo, no es una cosa, por más de que yo te digo que tengo esa lista de palabras, y como tú lo decías en la introducción, siempre en la carátula dice tenemos tal cosa, entonces son sustantivos. Tengo la lista esta de sustantivos, siempre como que pues me quedan sonando y hago este diálogo pues con gente que participa y les voy preguntando, bueno, ¿y qué tal esta cosa? ¿Qué tal esta otra cosa? Y eventualmente ya pues me decido por uno y les mando correos a todo el mundo diciendo, hey, el nuevo número va a ser de esto, si quieren participar, pues súper chévere. También va apareciendo gente, entonces va apareciendo gente que me escribe y dice, vi la revista y me encantaría escribir ahí, me encantaría dibujar para eso, lo que sea. Y pues yo les respondo, pues sí, cuando tenga el tema le cuento y cuando tengo el tema, pues les cuento. Hoy en Cartografías Editoriales hicimos un viaje por carretera desde Bogotá a Choachí. También conocimos a un proyecto de circulación de ideas, de circulación de textos, que se puede portar muy fácilmente, que podemos encontrar en diferentes librerías. Pero también, Manuel, quedamos con un gran antojo de conocer más cómo son estas revistas, de conocer de qué se trata lo que hay por decir sobre los muebles, sobre la fiesta, sobre el mar, sobre los colores, sobre la casa, que es un número que como lectora me acercó mucho a tu proyecto. Entonces sí, en dónde te podemos encontrar, en dónde vas a estar pronto, el lanzamiento de Fuego, de Tenemos Fuego, en dónde será.
Muchas preguntas. Estamos en librerías de Bogotá, sobre todo en Medellín estamos en La Pascasia, estamos en Libélula, en Manizales y Armenia, y en Bogotá, pues en las librerías independientes y en el Fondo de Cultura también, pero sí en Casa Tomada, nada tienen harto de nuestro catálogo. Em, sí, estamos en Matorral, Garabato, como el círculo de librerías independientes, estamos ahí. Sí, ese es otro tema del que nos podríamos alargar, pero todo el asunto de la distribución es un asunto. Ujú. Y también vamos a estar en la Feria del Libro. En la Feria del Libro estamos hace como 3 o 4 años y estamos diagonales a Siglo del Hombre en el pabellón 17. Estamos muy ahí, somos muy vecinos. Entonces, si van a Siglo del Hombre, voltean a mirar a un lado y ahí estamos nosotros. Ahí en el circuito de editoriales En el independientes. circuito de Independientes, y estamos al lado de un proyecto también muy lindo que se llama Cajón Desastre de Catalina Vargas, y este año vamos a estar con otro proyecto muy lindo que se llama Voraz, que también deberías invitar. Bueno, pues ya nos podrás contar un poco más sobre ese proyecto que mencionas, Manuel, pero para contactarte, para hablar contigo, Ya. para conocer también un poco la apuesta digital de la revista, en qué canales las Sí. personas pueden buscarte. Entonces estamos en Instagram y se llama Revista Matera. En Facebook también hay una página de Revista Matera, pero pues soy el administrador, pero es una cosa que no miro mucho. Y ya, en una época teníamos Twitter, pero pues como Twitter se volvió esa foro de la extrema derecha, pues nos salimos. Em, y ya, si quieren escribirnos, revistamatera@gmail.com. Genial, Manuel. Pues muchas gracias por llevarnos en estos viajes. De nada, estuvo muy entretenido, muy rápido. Fue un viaje express. Bueno, esperemos que podamos seguir conversando y también les contamos que les vamos a mostrar estas revistas en los canales digitales de Siglo, en donde estamos como @SomosSiglo, estamos en Instagram, en Twitter y también en Facebook. Nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Conduce Julia Martínez Estrada. Dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento.